porque, bueno, tenemos información que llega desde el INDEC. Atención con esto. Te lo contábamos en el día de ayer, hablábamos de la caída económica y ahora tenemos que hablar de la desocupación. Subió a un 13,1%. Estamos hablando de la desocupación más alta desde el año 2004. Son datos que acaban de llegar del INDEC. El dato de desocupación en este momento es del 13,1% en la Argentina. Esta percepción que todos tenemos del gran problema que hoy hay de desempleo, bueno, aquí se ve reflejado claramente y estamos hablando del dato más alto de desocupación desde el año 2004. Son números que llegan en el medio de este momento que vos estás bien explicando, Claudio. Ayer hablábamos de también una caída económica histórica, un 19,1%, ¿no? Para el segundo trimestre en la Argentina y ahora tenemos que sumar este dato, un 13,1% de desocupación en la Argentina, la cifra más alta desde 2004, Claudio. Nos vamos acercando a lo que se ha pronosticado desde muchos consultoras privadas que están hablando de hacia fin de año 15% de desocupación. No hablemos además de todo lo que ocurre con el empleo no registrado. Claro. Este es otro drama de este país. Y esto también empieza a poner casi como perspectiva muy realista otro dato que es el mayor de las mayores preocupaciones. ¿Cuál? Que es el de la pobreza, porque estamos planteando y se ha visto que hay muchos consultores que están previendo que la pobreza supere el 50% en la Argentina. Como vemos la caída de la actividad, vemos la desocupación que hay, se torna cada vez más certero ese pronóstico tan funesto que dice que la pobreza podría estar a fin de año en el 52%. Bien, bueno, con estos datos económicos vamos a sumar a esta charla a Gabriel Rubinstein, él es economista y ex representante del Banco Central. Nos atienden esta tarde. Rubinstein, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Aquí estamos junto a Claudio y Jacqueline. Bueno, acabamos de dar la cifra del INDEC de desocupación, un 13,1%. Esto se suma también al dato muy negativo que tiene que ver con la caída de la actividad económica, que fue el 19,1% del día de ayer. ¿Cómo ve este combo y de lo que estamos viviendo hoy los argentinos? A ver, por un lado, la caída del segundo trimestre está de acuerdo a lo esperado. Argentina es uno de los países que más cayó en economía, pero eso lo esperábamos. El problema es si la recuperación va a ser fuerte o es débil. Empezó, digamos, un poco mejor, pero ya en estos últimos 2 meses ya viene medio mal, viene debilitado, y a esto le agregamos una crisis financiera aguda que en estos momentos está perturbando también las posibilidades de una recuperación importante, ¿no? Ahora, Rubinstein, ¿cuánto hablábamos recién de la gran crisis de desconfianza? Digo, más allá de hablar de una crisis económica, hablamos de la gran crisis de confianza que se está viviendo en la Argentina. ¿Y cuánto aporta esta crisis de confianza, esta situación que está viviendo en estos últimos 5 días, que impide que los argentinos podamos comprar dólares de manera oficial en los bancos? Yo creo que en este momento el Banco Central y el Ministerio de Economía perdieron muchísima credibilidad y el gobierno de Alberto Fernández perdió mucha credibilidad, y hay una sensación que muchas decisiones o las principales decisiones del país en muchos ámbitos políticos, judiciales y económicos se toman desde el Instituto Patria, es decir, desde el presupuesto hasta la suba de impuestos. Se da un combo muy desafortunado donde juega desde las tomas de tierras, empezó en su momento con el caso Vicentín, las empresas que se van de Argentina, las expresiones de la Cámara de Comercio, digamos, de Chile, donde también hablan de que no se puede invertir en Argentina. Entonces hay un ambiente muy negativo en estos momentos sobre la Argentina, y entonces las medidas que toma el Banco Central, a veces desesperadamente, como por ejemplo la medida que tomó para las empresas que puedan refinanciar sus deudas, o que deban refinanciar sus deudas porque el Banco Central no puede abastecerlas de divisas, solo el 40%, que uno puede entenderlas
que a lo mejor era una de las pocas medidas que podían tomar porque no había muchas opciones, pero se dan todos en un marco de confianza, porque si hubiera confianza no ocurre que todo el mundo quiere cancelar sus deudas. Entonces, hoy prevalece una gran desconfianza, que es sobre todo política, porque, digámosle así, si el Instituto Patria, si Cristina Kirchner y Máximo Kirchner por ahí representan, no sé, el 15% de la población, hoy están como gobernando como si representaran el 80 o el 90. Entonces, hay una desproporción entre el poder real que están exhibiendo respecto a lo que es verdaderamente la gente los apoya, especialmente todo aquel que tenga algún dinero en Argentina, algún ahorro, o los empresarios, que son los que primero ven que hay una tónica general en el gobierno contra las empresas y contra las personas que tienen dinero. Ahora, Rubinstein, perdón que lo interrumpa, ¿no? Pero tiene que ver con esto que usted estaba diciendo, ¿no? Estamos todos hablando de la necesidad de ingreso de dólares genuinos en la economía, y usted recién hablaba de las señales políticas. ¿Cuánto influyen estas señales políticas para incrementar este ingreso de dólares que tanto necesita la economía argentina? Y mucho, porque imagínate que una empresa que ahora está viéndose obligada a reestructurar la deuda, ¿qué empresario va a querer invertir en Argentina? Pues cuando los empresarios invierten, sea de Argentina o del exterior, siempre hay una parte de capital propio y de deuda. Cuando uno piensa que va a invertir y el país no le va a dejar sacar los dividendos o no le va a dejar pagar sus deudas, nadie va a invertir. Por ese lado no van a ingresar dólares. Con el cepo, a lo sumo, si funciona bien, se puede lograr que no salgan dólares, igual están saliendo, pero nunca entran, porque nadie entra a un lugar donde no lo dejan salir. Entonces, sí, una pregunta, porque también una de las cuestiones que se ha planteado en esto es que las últimas medidas, además de evitar más salida de dólares con los pocos dólares líquidos que hoy tiene el Banco Central, lo que se procuró es evitar o retrasar, en todo caso, una devaluación. ¿Qué perspectivas hay de que se produzca esa devaluación? Y hoy, ¿cuál es el nivel de equilibrio que debería tener el tipo de cambio que mucho se discute, si es 90, si es 75, como está el dólar oficial? ¿Cuáles son sus perspectivas respecto de esto? A ver, yo creo que dada la gran emisión monetaria que ha habido y que va a seguir habiendo, debería haber alguna devaluación del tipo de cambio oficial, aunque incluso hubiera dos tipos de cambio, uno paralelo y uno no paralelo. Igual el oficial queda retrasado en virtud, digamos, la necesidad de bajar las brechas hace necesaria una devaluación del tipo de cambio oficial. Pero si lo hace un gobierno con falta de credibilidad, sin hacer cambios que sean bienvenidos en la comunidad económica y financiera, podemos terminar en un proceso de tipo hiperinflacionario. O sea, yo no le aconsejaría a este gobierno que en este momento haga una devaluación sin hacer otras cosas, porque le va a salir mal, le va a salir el tiro por la culata y cada vez vamos a estar peor. Entonces, lamentablemente este gobierno va a tener que convivir por ahora con brechas muy altas y meditando, reflexionando si no tiene que hacer cambios importantes desde la política, nombrando gente mucho más creíble y que se vea que no todo lo maneja el Instituto Patria, porque cuando la imagen que tienen los empresarios y los inversores es que estamos en manos del kirchnerismo, todo el mundo tiene muchos fantasmas, sean verdad o no, el kirchnerismo despierta desconfianza. Entonces, algunos se preocupan por los depósitos en dólares, que en teoría no debería pasar nada, pero vaya a saber si no hay alguna mente afiebrada en el Instituto Patria que quiere hacer algo con los depósitos en dólares. Algunos tienen miedo de la caja de seguridad, otros tienen miedo de otras cosas, y el kirchnerismo genera miedo. Entonces, cuando uno ve que el gobierno de Alberto Fernández pareciera que sea casi, como decir, un cadete de Cristina, o por exagerar un poco, cuando uno ve que el ministro, por ejemplo, el ministro de Economía tenía un déficit presupuestario de 2%, aún con los temas de COVID, va al Instituto Patria y sale de ahí y anuncia 4,5% de déficit, uno ve que las decisiones importantes se toman en el Instituto Patria. Entonces, eso, con ese
marco, una devaluación sería catastrófica. Ahora, de acuerdo con lo que usted dice, Rubinstein, primero no alcanzaría con nuevas medidas económicas, pero tampoco alcanzaría con un simple cambio en el área económica. No, no puede ser simple. Tiene que ser alguien que despierte, que despierten otras credibilidad y otra alianza política. Si son meros empleados, si todos terminan siendo meros empleados del Instituto Patria, no va a alcanzar. Tiene que ser una alianza política distinta, un acuerdo distinto. Llama mucho la atención la pasividad de los gobernadores. Muchos pensaban, yo también creía, que los gobernadores iban a ser un contrapeso a la influencia del Instituto Patria y que la cosa iba a estar un poco más moderada, pero los gobernadores brillan por su ausencia y por lo tanto quizás eso explique la debilidad de Alberto Fernández, que no tenga tampoco con quién respaldarse. Y entonces, no sé por qué lo hacen, no sé si quieren que Cristina se caiga sola o el gobierno se caiga, o están especulando de otra manera o por incapacidad. La cuestión es que hoy copó toda la escena Cristina y Máximo, y eso es muy malo para el desenvolvimiento económico. Ahora, si no hay cambios ahí, va a ser muy difícil que cualquier medida técnica alcance. A eso iba, Rubinstein, porque bueno, usted menciona mucho el peso que tiene en las decisiones Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, pero entonces solamente con un cambio en el Ministerio de Economía esto no bastaría. Digo, estamos hablando de la vicepresidenta, va a seguir siendo vicepresidenta, Máximo Kirchner va a seguir ocupando el rol que ocupa. Con un cambio en el Ministerio de Economía esto no cambiaría. Ni en el Ministerio de Economía ni en el Banco Central, porque hoy está ningún cambio marginal de personas lograría cambiar. Ahora, imagínate, por el contrario, que hubiera una alianza diferente y no sé, te digo, por ejemplo, que nombraran una persona de estilo, no sé, Roberto Lavagna, que jamás se dejaría llevar adelante de la manera que actúa Martín Guzmán o que actúa Miguel Ángel Pese. No sería un funcionario de otra categoría, pero eso implicaría todo un trabajo político diferente, de alianzas diferentes, donde se baje sustancialmente el peso del Instituto Patria y suba el peso, por ejemplo, de gobernadores o de otros partidos políticos para sobrellevar, porque así como vamos, hasta se hace difícil pensar que llegamos tranquilos a las elecciones desde el punto de vista político, más allá de que económicamente puede haber medidas en cualquier momento, puede haber cambio de ministro, etcétera. Estamos entrando en una fase aguda de crisis que no se vislumbra la salida. Entonces yo creo que el gobierno de Alberto Fernández debería reflexionar hacia dónde va, porque yendo por donde está por donde ha elegido ir, las cosas están yendo muy mal. Rubinstein, usted y los actores económicos y los actores del sistema financiero con los que usted se vincula, creen que Alberto Fernández está en condiciones de hacer ese cambio que sería, además, un golpe de timón muy fuerte respecto de la correlación de fuerzas internas de la coalición gobernante? Bueno, este es un país muy presidencialista, no es como otros países en Europa muy parlamentarios donde las figuras del primer ministro tienen que estar convocando cuando está mal, se cae el gobierno, hacen otras coaliciones. Acá el presidente tiene un poder muy grande en Argentina, pero yo no lo conozco como para saber qué capacidad de girar el timón tiene y qué voluntad. Por ahí no tiene voluntad de girar el timón y por ahí quiere seguir así. Lo que veo es que si sigue así, todo está yendo por un camino muy, muy negativo. Entonces hay que preguntarle a él y hay que preguntarle a los gobernadores qué están pensando, qué quieren para la Argentina, porque los gobernadores, yo diría que los gobernadores más los sindicalistas son el verdadero establishment de la Argentina. Con todos sus contras y todos los problemas que podamos decirles de feudalismo, de corrupción, etcétera, ahí hay una especie de establishment que puede llegar a moderar las cosas. Si eso no funciona, estamos hablando de la coalición gobernante, ¿verdad? Sí. Si eso no funciona, que son apoyos de la coalición gobernante, y bueno, entonces estamos muy a la deriva, estamos muy mal, estamos como en una situación muy complicada que va a generar salida de dólares en el mercado, salida de dólares de los depósitos en dólares, siempre presión alcista sobre los mercados paralelos, un miedo cada vez mayor. Entonces
alguien tiene que frenar eso. Yo creo que lo deberían frenar los gobernadores, los sindicalistas y Alberto Fernández diciendo paremos un poco la mano, frenar un poco los embates del Instituto Patria y reformular un poco la coalición de gobierno. Pero bueno, eso lo tienen que responder ellos, ¿no? Ahora, Rubinstein, recién usted decía, bueno, lo que puede llegar a pasar con respecto a la inflación, ¿no? Para aquellos que nos están viendo ahora, lo están escuchando, están con una preocupación lógica que tenemos todos los argentinos a partir de la crisis que se está viviendo y sabiendo, ¿no? Lo importante que es el dólar para todos los argentinos. ¿Qué puede pasar con el dólar? Bueno, si siguen así, va a haber devaluación por las malas, simplemente se van a quedar sin reservas y van a terminar en una devaluación muy desordenada, lo cual va a implicar una inflación muy alta, muy desordenada y riesgos ciertos de hiperinflación. Por eso es muy importante que den algún golpe de timón, porque se está acelerando la crisis y entonces es lógico el temor, y es lógico el temor a que con una estampida inflacionaria, si no logran revertir estas expectativas tan malas, tienen que por lo menos encontrar la vuelta para aquietarlas. Pero yo vuelvo a insistir que veo que esto no va a alcanzar con ningún cambio de funcionario, ni en el Banco Central, ni en el Ministerio de Economía, si no es parte de un cambio político de más alto nivel y un cambio en la forma de determinar el poder que tiene cada parte de la coalición de gobierno. Se supone que son varias partes, ¿no? Está el Instituto Patria, estaba el masismo, están los gobernadores, el propio Alberto Fernández. Bueno, si ellos no cambian un nuevo comportamiento y todas las decisiones importantes las toma el Instituto Patria, no creo que cambie la situación y nos dirigimos a una situación muy desordenada, con altos riesgos de una inflación muy alta. ¿Cuál es la urgencia que tiene y cuál es el tiempo que le queda al gobierno para tomar alguna decisión de esa naturaleza antes de que se precipiten situaciones de descontrol en precios, descontrol en la demanda de dólares en los mercados, en los distintos mercados que existen en la Argentina? Y todo indica que la velocidad está aumentando mucho. Va a haber que ver las cifras de caída de depósitos en dólares, pero en cuanto salgan esas cifras y se vea que hay caída, yo me imagino que todo el mundo va a querer abarrotarse en los bancos, no van a poder, por todo el tema del COVID, hay que pedir turnos, la gente se va a poner muy nerviosa, y bueno, por ahí los cambios se precipitan en muy poco tiempo, porque no hay que esperar a que termine hasta el último dólar en el Banco Central. Cuando uno empieza a ver la dinámica y ve que no se frena, el propio gobierno tiene que darse cuenta que tiene que hacer algo. A lo mejor lo hace este fin de semana, a lo mejor lo hace en 10 días, a lo mejor lo hace en 15, en 20, depende. Pero cuanto más tarde puede ser peor. Entonces yo diría, el gobierno tiene que hacer una lectura fría de la situación y decir, bueno, nos estamos equivocando y mal en esta situación y tenemos que hacer un cambio importante. Pero el cambio tiene que venir de la política. En estas circunstancias donde todo el mundo tiene miedo, cuando las señales son al estilo de, por ejemplo, que ha dado el gobierno, es decir, se discute si es legítimo o no tomar una propiedad privada de otra persona, como son las tomas de tierra, y se abre una polémica en ese sentido, o tantas otras medidas del gobierno, estamos en una situación muy complicada. El gobierno debe decir, no, pará, acá tenemos que poner cierto orden, porque si no ya la gente va a tener cualquier miedo, cualquier tipo de problemas. Entonces, hoy vemos una inacción muy grande de Alberto Fernández, como si estuviera groggy, y bueno, se va a necesitar algo rápido, porque en lo financiero la dinámica normalmente se torna muy geométrica, es como los contagios del COVID. Es decir, si no se logra hacer algo, no se va a aplanar la curva de desconfianza y eso va a empezar a hacer que bajen drásticamente los depósitos en dólares, que suban el blue y que nadie quiera liquidar nada de los exportadores. Y bueno, finalmente se va a llegar a una crisis cambiaria aguda y desordenada, ¿no? Gabriel Rubinstein, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego.
Y atención, tenemos que hablar